Buenos días. Buenos días. No sirve. Buenos días. Ella es Patricia Cervantes. Ella es Ingrid Benítez. Ella es profesora de la Universidad del Tolima y vive en Ibagué. Ella trabaja en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Educación del Distrito y vive en Bogotá. Ella lo estructura todo. Es un poco obsesiva. Ella no se puede quedar quieta en ningún lugar. Ella quiere encontrar el arte y en su búsqueda ha descubierto que no ha podido expresar lo que estaba oculto. A ella no le gustan los parámetros, no le gusta limitar al estudiante, ni por los imaginarios del espacio, ni por los imaginarios del cuerpo. Nadie es más que un funcionamiento o parte de una función total. La vida pasa y da caminos que no se recorren vanamente. Pero nadie puede detenerse libremente a jugar en el sendero, porque retrasa o trastorna el viaje atómico y general. De allí viene el descontento, de allí la desesperanza y la tristeza. Todos quisiéramos ser la suma y no el elemento número. Los cambios y la lucha nos desconciertan, nos aterran por constantes y por ciertos. Buscamos la calma y la paz porque nos anticipamos a la muerte que morimos cada segundo. Los opuestos se unen y nada nuevo ni arrítmico descubrimos. Nos guarecemos, nos alamos en lo racional, en lo mágico, en lo anormal, por miedo a la extraordinaria belleza de lo cierto, de lo material y lo dialéctico, de lo sano y fuerte. Nos gusta ser enfermos para protegernos. Alguien, algo nos protege siempre de la verdad, nuestra propia ignorancia y nuestro miedo. Miedo a todo, miedo a saber que no somos otra cosa que vectores de dirección, construcción y destrucción para ser vivos y sentir la angustia de esperar al minuto siguiente y participar en la corriente compleja de no saber que nos dirigimos a nosotros mismos a través de millones de seres piedras, de seres aves, de seres astros, de seres microbios, de seres fuentes a nosotros mismos. Variedad del uno, incapacidad de escapar al dos, al tres, al etcétera de siempre para regresar al uno. Pero no a la suma, llamada a veces Dios, a veces libertad, a veces amor, no. Somos odio, amor, madre, hijo, planta, tierra, luz, rayo, etcétera de siempre, dador de mundos, universos, células, universos, ya. Decidí hacer parte de la línea de investigación de la otra hoja de ruta para las artes y la escuela, donde se preguntaba por la institucionalización de los discursos oficiales sobre la educación artística. Decidí hacer parte de la línea de investigación Otra hoja de ruta para la escuela y las artes, donde se preguntaba acerca del cómo nombrar lo que los profesores hacen en el aula de clase y en donde se adoptó la metodología de escritura de microhistoria en los espacios en los que se desarrolla la educación artística. Hace 7 años, el grupo de investigación Unidad de Arte y Educación se reunió para escribir en conjunto un texto acerca de lo que constituye la educación artística en el ámbito universitario de Colombia. En ese texto, que recibió el nombre de Experiencia y Acontecimiento, se mencionaba la importancia de hacer investigación desde la cotidianidad de lo que acontece en el aula de artes,
como el lugar en donde de manera auténtica surge aquello a lo que puede llamarse propiamente pedagógico en artes. Igualmente, se mencionaba la dificultad de los profesores de arte para nombrar de manera apropiada su forma de procurar el surgimiento de aquel acontecimiento. Se hablaba allí de la importancia de establecer algunos elementos o fundamentos metodológicos a partir de los cuales fuera posible nombrar y sacar a la luz los aspectos primordiales de esa experiencia pedagógica. A partir de la revisión crítica de la hoja de ruta para la educación artística UNESCO 2006 y de su rol en la definición de políticas públicas para la educación artística en Colombia, se quiso analizar el estado actual de los discursos de las historias oficiales y de las microhistorias olvidadas sobre la misma, con el fin de generar insumos innovadores para la investigación, en la enseñanza del arte, en la maestría en educación artística, en la Facultad de Artes y en el campo de la educación artística en Colombia, con la posibilidad que ofrecía la investigación para pensar otra ruta para la educación artística, surgió la oportunidad de elaborar de manera más concreta, a partir de la microhistoria, una metodología para nombrar esa cotidianidad del aula, de arte y su acontecimiento. Se incluyó entonces como propuesta para la investigación que se desarrolla en la Universidad de Zúrich, en conjunto con grupos de investigación de varias nacionalidades. La microhistoria era, sin embargo, una forma particular de historia que se había usado hasta entonces para identificar otro tipo de fenómenos sociales, por lo general desde el campo de las ciencias humanas. El grupo que ha ido desarrollando este trabajo se propuso apropiar esta forma literaria e investigativa sin desplazarse del ámbito de la investigación propia de las artes, por lo que ha buscado establecer fundamentos metodológicos que permitan a los profesores de arte nombrar más específicamente su realidad, centrándose en establecer esas características particulares que puede asumir la microhistoria pensada desde el campo de la educación artística. El punto de partida para ordenar la reflexión es la definición de lo que se ha llamado dimensiones de abordaje y que ha permitido en una primera fase de investigación el reconocimiento de algunos de los aspectos que orientan la escritura de la microhistoria. Estas dimensiones de abordaje son puntos de partida que han salido a la luz en los ejercicios de diálogo e investigación. No significa necesariamente que estas dimensiones sean las más apropiadas o las únicas para definir aquello que la microhistoria tiene que ver con el aula de arte. Más bien son un inicio para la definición de sus particularidades. El macrocosmos ha podido ser pensado a partir de lo que ha sido escrito. Documentos que manifiestan las relaciones directas entre las normas y las leyes en educación artística, las metodologías y didácticas, lineamientos y orientaciones que debería emplear cualquier docente de artes. Documentos que construyen nociones de conceptos referentes a lo artístico como creatividad, expresión, cultura, estética, entre otros que en paralelo a lo que se manifiesta en la praxis, no necesariamente se crea una relación fidedigna para que dichos discursos se materialicen. A través de los documentos se realiza una aproximación a diferentes conceptos y relaciones que permiten crear un panorama que, acercado a la experiencia personal, pueda establecer convergencias y divergencias entre ellos mismos. ¿Qué es lo que se repite? ¿Quién lo escribe? ¿A quién se dirige? ¿Cuáles son sus preguntas? Entre otros. Entre estas dimensiones, el abordaje de la imagen toma un lugar especial en el diálogo. El trabajo del grupo de investigación se enfocó en mirar desde otro punto de vista aquello que los profesores consideraron significativo dentro de su aula de clase. Se realizó una recopilación de las imágenes surgidas como parte del ejercicio inicial de escritura de microhistorias. Esta clasificación buscaba dilucidar la manera en que la imagen resulta detonante en la escritura de los relatos surgidos en el aula, sin asumir que la interpretación dada responda con certeza a la historia que la imagen guarda. Se avanzó en encontrar caminos para entrar a la historia desde el destello de certeza presente en cada imagen. 1. La imagen debería funcionar como potencia.
parecido a lo que reposa en una semilla que dentro de sí guarda una planta que a su vez permite vislumbrar un bosque. Se quiere trabajar con las imágenes como si fuera una especie de descubrimiento arqueológico, en donde a cada paso, a cada desvelamiento, se construye la historia o un fragmento de la misma. 2. La descripción está rodeada por la pregunta sobre aquello que puede ser narrado. Busca indagar sobre lo que ocurre en cada quien a partir de la estructura que soporta o no la experiencia. Este ejercicio se planteó como una escritura y reescritura del mismo, con el fin de establecer una especie de bisagra que articule dos dimensiones, la propia y la social. Tácitamente, detrás de cada historia que se narra hay algo más, algo que está anclado a otras circunstancias, teniendo presente que la vida de cada quien es resultado de una estructura que nos rodea y nos cobija. 3. Se esperó que en el proceso de escritura y reescritura apareciera una voz, la del profesor y su experiencia, pero también muchas voces, la de aquellos que comparten el aula. Adquirir una voz y una forma narrativa son parte fundamental de la tarea de construcción del texto. En ese sentido, los textos analizados son el resultado de este ejercicio de reescritura que permite ver y volver a ver aquello que se ha distinguido como síntoma de algo que es necesario decir y que solo se puede vislumbrar en el propio territorio entendido como que sucede en el aula, pero que además está impregnado de lo que sucede en el contexto, de lo que sucede en cada uno de los chicos presentes en el salón, de lo que sucede en la vida de cada profesor que se enfrenta al aula, lo que sucede en el espacio geográfico, en lo que marcan las instituciones y por supuesto de todo aquello que sucede en el país, en este caso Colombia, y que está influenciado por una realidad que se vive y por otra que es construida por los medios de comunicación. A continuación, presentamos algunos apartes de lo encontrado en la escritura de microhistorias y en la escritura desde lo institucional, que da pistas de aquello que podríamos definir como la construcción de lo microhistórico y lo macrohistórico en el contexto de las artes y en el contexto de la cotidianidad del aula del profesor. Estudiante 1. Horas más tarde, casi llegada la noche, se escucha por la emisora del pueblo que el ballet infantil folclórico de Nariño ha sido el ganador de este desfile. El orgullo y la felicidad por haber ocupado el primer puesto retribuyen todo el cansancio del agotamiento que invade los cuerpos de los danzantes. No me explico de dónde sacan tanta resistencia estos niños para realizar tal caminata. De mi parte puedo decir que, a diferencia de los niños que debían llevar siempre correctamente su vestimenta y sus cotizas puestas, realmente merecen toda mi admiración y respeto por ese sentir tan bonito que llevan en su sangre y puyanza nariñense. Estudiante 2. Bueno, mis clases se desarrollan en el marco del programa de estimulación musical del Conservatorio de la Universidad Nacional. Específicamente, mis clases se enfocan en la filosofía Suzuki. Entonces, teniendo en cuenta eso y dada esa directriz desde el conservatorio y desde esta extensión que todo debe desarrollarse con Suzuki, hay indicaciones muy puntuales en el desarrollo de la clase. De hecho, se hacen capacitaciones para nosotros, los profes, de qué canciones usar, qué material, cuál es la estructura de la clase, y casi toda la sesión está dada por la institución. O sea, los aportes míos son en ciertos momentos, pero como directriz institucional es 100% la que dicta la filosofía Suzuki, y más allá, extensión, el cual hace parte del programa. Estudiante 3. Pues en realidad, los lineamientos que ofrece el colegio es una pregunta muy compleja, porque yo te podría decir que no tienen nada que ver, pero posiblemente de una forma indirecta tenga que ver no lo que se hace, pero sí lo que se dice con respecto a formar en valores, a la filosofía humanista, a formar ciudadanos que en un futuro vayan a tomar en sus manos el país.
Pues yo pensaría que desde la asignatura de educación artística, en el sentido que aquí estamos intentando dar la posibilidad de que los niños puedan ser en la clase de educación artística quienes son, puedan movilizarse, puedan, más allá de pasarla bien o no, es ser quien realmente pueden ser, tener una voz. Tras unos minutos cierro la puerta del aula y me quedo de pie frente a los muchachos. Al observar mi gesto, todos se levantan de su puesto y cantan en coro. Buenos días, profesor Jaime. Ciudadanos del futuro con calidad de vida los saluda. Cada vez que veo a los niños levantarse de su puesto y recitar sin deseo este mecanizado saludo, siento una extraña sensación de mareo. Desearía poder escuchar su voz real saludando con sinceridad. Es paradójico. Los dos teníamos un cuerpo roto que se recuperaba. Ambos nos preguntábamos por cómo estar con él. Y sin embargo, mi respuesta, en la que importaba más el ejercicio y el ir tras el grupo, la alejó durante esa clase y durante los siguientes 4 meses en los que ella tuvo que sentarse y tomar apuntes en muchos momentos. Estudiante 5. Pienso que ahí se mueve esa voz. Todo el tiempo viene emanada del ministerio y desde allí es la organización o desde allí planteamos un documento que aún más es el que nos da él, que nos da la voz, de Normal Superior María Montessori, quien dice, si no aprobábamos esos 3 puntos de calidad, son 13 pasos que hay que ubicar, que están divididos más o menos así. Una tiene que ver con la gestión, que casi siempre la dejamos en manos de los administrativos, rectora, coordinadores, secretarias. Otro que tiene que ver con el componente docente, quiénes son los docentes de la escuela normal, sus estudios que han realizado. Mientras más publicaciones haya, más puntos hay para la escuela normal. Otro que tiene que ver básicamente con lo que son las prácticas, la investigación y la práctica pedagógica. De este modo, las investigaciones metodológicamente se resuelven afrontando lo particular en el primer caso y en el segundo construyendo a partir de aquello llamado lo institucional. Cómo la historia y las autoridades educativas dan nombre a lo que sucede con la educación artística. Cómo se reproducen los cánones del arte concluyendo en las acciones educativas del aula misma. Pensar en el microcosmos y el macrocosmos es pensar en la relación en conjunto de cada espacio y en su unificación como posibilidad de conversación. No es un fragmento. A simple vista, parecen 2 territorios en contraposición. Para los integrantes de la investigación se convierte en el complemento en comprensión entre cada una de sus particularidades. Desde lo educativo, justamente se afirma que un cosmos difiere del otro y se hace legítimo a través del tiempo y de la historia que cada campo construye. Se hace indispensable pensar que dentro de la educación artística, el docente debe propender por hacer explícito aquellos discursos que son difuminados en las acciones del microcosmos y no superan las barreras para ser nombrados y legitimados en el macrocosmos. En ocasiones es como si lo que se dijese en el microcosmos no fuera legítimo, debido a que circula en la intimidad del aula. Lo fuertemente paradójico es cuando entre docentes conversamos y nos damos cuenta que muchas de las acciones del aula íntima no son íntimas como parecen. No son legitimadas porque no se nombran, no se conversa sobre ellas para poder así nombrar y por ende legitimar muchas que realizan cambios significantes. Entonces, encontramos 4 momentos circundantes en el proceso investigativo, es decir, los espacios que se observan, se cuestionan y desprenden el sentido de las investigaciones presentes. El lugar de la educación artística en Colombia. El lugar propio de la maestría.
el lugar de cada docente en su aula actual, el lugar de la historia. Buscar un sentido corresponde entonces a cuestionar y darle lugar a aquellos roles que hacen posible el ser docente en artes y por ende los espacios construidos de la educación artística. Para encontrar el sentido se realiza la búsqueda de un primer momento por cuestionar, un segundo momento por comprender, un tercer momento de contrastar y conversar. Allí existe una detención en el tiempo que ajusta la relación. La experiencia que cada persona tiene se convierte en el microscopio, en el lente que permite mirar y acercarse a la experiencia del otro sin la experiencia propia. Sin esa mirada al microcosmos, no es posible en este caso pensar el macrocosmos, debido a que uno permite la existencia del otro. Un cuarto momento podría entenderse como reflexionar y reconfigurar la búsqueda del sentido del aula de artes. Estos momentos aquí son atravesados indiscutiblemente por la escritura como la manifestación concreta de lo pensado. Estas investigaciones proponen detener la mirada, circular de un lado a otro entre el micro y el macrocosmos. Por ello, dar respuestas entendidas como verdades absolutas no es la búsqueda concreta, sino comprender la particularidad dentro del contexto general. Lo que se ha construido parte por ponerse a prueba dentro de aquello de lo que se conoce como una construcción histórica, que de ello debería seguirse pensando, o por qué no es tan ajeno pensar lo universal dentro de la particularidad de la acción docente. Lo histórico se piensa como un aspecto suficientemente relevante en los cuestionamientos de ambas investigaciones, pero ello no quiere decir que lo histórico no tenga un punto de giro que permita construir otras posibilidades de ver la realidad de las prácticas educativas en arte. Lo histórico se manifiesta entonces no solo en el tiempo cronológico, sino en la fuerza de lo que se repite por estado de las instituciones y de la herencia generacional. Al mismo tiempo, la escritura y la construcción de imágenes que pueden manifestar las diferentes reflexiones que se han llevado a cabo durante todo el proceso contribuyen a crear la narrativa del microcosmos y del macrocosmos como una historia que puede contarse desde el hoy, pero que es construida a partir de la mirada hacia atrás, del contraste con lo que otros han dicho o hecho. No son leyes, son rutas que este grupo en específico ha tomado como referente de su propia comprensión. Manifestar la molestia y el interés hace parte de la elaboración de los propios discursos de los cuales hacemos parte. Reconocer la experiencia y a partir de allí poder nombrarla y saber desde dónde y cómo hacerlo. De este modo, las hipótesis en este caso se convierten en la pregunta, por el interés, por lo que incomoda, por lo que cada participante considera como invisible y que es necesario devolver la mirada allí para poder nombrarlo. Por otro lado, la mirada a las nociones de conceptos frente a la educación artística que han sido legitimados permiten cuestionar al mismo tiempo los discursos institucionales que circulan y anclan los espacios de las prácticas educativas del arte. Se cuestiona así el cómo se naturalizan o no aquellos discursos en la acción de contrastar para comprender aquello que hacemos cotidianamente.